Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un tema que está en el corazón de la economía moderna, el negocio bancario. Pero no desde la perspectiva del cliente. No, para nada. Vamos a verlo desde dentro, desde la gestión. Y la idea es desentrañar la esencia de la actividad bancaria, que en el fondo es pura gestión del riesgo. Exacto. A menudo pensamos en un banco como, bueno, un sitio donde guardas dinero o pides un préstamo, pero su función real es muchísimo más compleja. Mucho más. Son intermediarios financieros que asumen riesgos, pero riesgos muy calculados, para poder generar beneficios. Entender esos riesgos es entender cómo funciona todo el sistema. Pues vamos a desgranarlo. Empezaremos por lo más básico. ¿Qué es exactamente riesgo en este contexto? Y luego ya nos meteremos en el principal, el de crédito, y exploraremos la increíble variedad de otros riesgos que un banco gestiona. Antes de nada, hay una distinción que me parece fascinante y que es la base de todo: la diferencia entre riesgo e incertidumbre, porque no son lo mismo, ¿verdad? En absoluto. Y es una distinción crucial. La incertidumbre es la imposibilidad total de prever un suceso, ni siquiera de forma probabilística. Es lo desconocido. Es lo desconocido, lo incalculable. Por eso no se puede asegurar. El riesgo, en cambio, es cuando sí podemos estimar la probabilidad de que algo ocurra. Y su posible impacto, claro. O sea que el riesgo es una incertidumbre a la que de alguna manera le hemos puesto números. Precisamente. Por eso una aseguradora puede calcular una prima para un riesgo, pero no para la pura incertidumbre. Claro. En el mundo de la empresa y sobre todo en la banca, todo gira en torno a eso, a convertir la incertidumbre en riesgos que se puedan manejar. Se crean modelos, se analizan datos históricos. Todo para tomar decisiones informadas. Eso es. Sabiendo que siempre quedará un margen de incertidumbre. Y el beneficio, al final, es la recompensa por haber asumido ese riesgo calculado y que te haya salido bien. De acuerdo, pues entremos ya en materia bancaria. El riesgo más evidente, el fundamental, es el de crédito. La propia palabra crédito viene del latín credere. ¿Qué significa creer? Tener confianza. Exacto. Es la definición perfecta, la verdad. Cuando un banco concede un crédito, está expresando su confianza en que el cliente devolverá el dinero. Pero no es un acto de fe. No. Es un negocio basado en un análisis. La entidad invierte los fondos que capta de sus depositantes en estas operaciones de activo. Cumple así su función de intermediación. Y como negocio busca un beneficio. Entonces, al conceder un crédito, la entidad espera dos cosas fundamentales. Correcto. Lo primero, y más importante, recuperar el capital prestado. Lógico. Y segundo, obtener un beneficio, que viene principalmente de los intereses y las comisiones. Esto nos lleva a que el riesgo de crédito en realidad se desdobla. Sí, tiene como dos componentes muy claros. A ver. Primero, el riesgo de impago de los intereses y comisiones. Es decir, el riesgo de no obtener el beneficio que esperabas. Vale. Y luego está el riesgo de no devolución del capital, que ese es el más grave, claro. Es la pérdida de tu inversión inicial. Hay un punto que me parece muy interesante. Se puede recuperar todo el capital y aún así no tener beneficios. ¿Cómo es posible? Pues mira, puede ocurrir por dos vías. O bien porque los ingresos son menores de lo que esperabas. O sea, el cliente paga el capital, pero se retrasa o deja de pagar intereses. Eso es. O bien porque los costes asociados a esa operación se te disparan. ¿Qué tipo de costes? Pues principalmente costes de reclamaciones, pleitos para recuperar el dinero y también una mala administración de la operación o un factor externo clave. ¿Cuál? Que el coste del dinero que el propio banco paga a sus depositantes suba de repente. Si tú prestas a un tipo fijo bajo y a ti te sube el coste de financiación, estás perdiendo dinero. Y cuando todo falla, llegamos al fallido, al incobrable. Una acumulación de estos debe ser la peor pesadilla para un banco. Es un peligro enorme, porque el banco tiene que seguir pagando a sus depositantes sí o sí. Si las pérdidas superan a los ingresos, todo el negocio se tambalea. Para mitigar esto, existe un mecanismo clave: las provisiones para insolvencias. Fundamental. ¿Qué son exactamente? Son una especie de hucha contable que el banco está obligado a dotar para anticiparse a posibles pérdidas. Vale. Las operaciones de crédito se clasifican según su nivel de riesgo. Normales en vigilancia especial, dudosas. Y en función de esa clasificación, se provisiona una cantidad de dinero para cubrir una posible pérdida futura. Vale. El riesgo de crédito es el protagonista, está claro, pero no está solo en el escenario.
hay toda una constelación de otros riesgos. Por ejemplo, el riesgo de mercado. Este se deriva de las fluctuaciones en los precios de los activos financieros y se suele dividir en tres tipos. A ver, Primero, el riesgo de tipo de interés. Es la pérdida que puede sufrir el banco si varían los tipos de interés del mercado. claro, lo que comentabas antes. Exacto. Luego, el riesgo de tipo de cambio, que es el impacto de las fluctuaciones en el valor de las divisas. Entendido. Y por último, el riesgo de precio o de cotización, que es la pérdida por la caída del precio de un activo, como pueden ser acciones o bonos que tenga el banco en su cartera. Entendido. ¿Qué otros riesgos clave hay que tener en el radar? Pues hay varios muy importantes. El riesgo de liquidez, por ejemplo, ¿Qué es exactamente? es la incapacidad de vender un activo con la rapidez necesaria sin tener que malvenderlo, sin destrozar su precio. Vale. Y muy ligado a ese está el riesgo de contrapartida. ¿Qué sería? El peligro de que la otra parte, en una operación, un comprador, un vendedor, no cumpla su parte del trato. Que quiebre, por ejemplo. También he oído hablar mucho del riesgo operacional. ¿Suena algo? Como interno. Totalmente. Es el riesgo de pérdidas por fallos en los procesos internos, errores humanos, sistemas informáticos que se caen. O un control deficiente, me imagino. Sí, por supuesto. Es el riesgo de que la maquinaria del banco, por así decirlo, falle. Y luego hay algunos que suenan más modernos, como el riesgo reputacional. Es fundamental hoy en día. Se define como el daño a la percepción que tienen los clientes, los accionistas, la opinión pública. ¿Un escándalo? Un escándalo, exacto. Puede causar un daño financiero inmenso, incluso sin una pérdida directa al principio. Para terminar la lista, se mencionan también el riesgo de modelo, el legal, el de cumplimiento y el de conducta. Son muchos. Son riesgos muy especializados pero importantísimos. A ver, resúmelos un poco. Pues mira, de modelo es que tus modelos matemáticos para evaluar otros riesgos como los scorings de crédito estén mal hechos y te den una falsa seguridad. Vale. El legal y regulatorio, pues que cambie la ley o haya sentencias judiciales en tu contra. El de cumplimiento son sanciones por no cumplir las normativas. ¿Y el de conducta? Ese es clave. Son pérdidas derivadas de prácticas inadecuadas al vender productos o al tratar con los clientes. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué es un banco en realidad? Porque ya no me parece solo una empresa que mueve dinero. No. Parece una sofisticada maquinaria de gestión de riesgos que además están todos interconectados. Esa es la conclusión clave. Su negocio no es prestar dinero, sino evaluar, asumir y gestionar riesgos de forma rentable. El éxito o el fracaso dependen directamente de eso. Totalmente. De su capacidad para manejar este complejísimo entramado de peligros potenciales. Fascinante. Y para quien nos escucha, creo que podemos dejar una reflexión final sobre esto. Sí, claro. Hemos analizado los riesgos de forma separada. Crédito, mercado, operacional. Para poder entenderlos. Sí. Pero, ¿qué ocurriría si un evento global inesperado, como una crisis sanitaria o un conflicto geopolítico a gran escala, actuara como un catalizador? Un catalizador que dispara todos los riesgos a la vez. Que dispara todos estos riesgos simultáneamente. ¿Cómo se prepara un sistema financiero para una tormenta perfecta? Es una pregunta tremenda. Es que lo es. Una tormenta en la que el riesgo de crédito se dispara, los mercados se hunden, los sistemas operativos se someten a un estrés brutal y la reputación de todos está en juego al mismo tiempo. Pone de manifiesto la fragilidad y la interconexión de todo el sistema.